gloria hoy descienda y nos envuelva, y que toda lengua, tribu y nación reconozcan que solo tú eres Rey. Y aunque nos intenten silenciar, aún más alto vamos a cantar. Haremos historia y anunciaremos la luz admirable del que nos salvó, nos santificó, nos ha hecho suyos, y cantaremos, tu reino está aquí. Que tu reino se establezca en esta tierra, y que tu gloria hoy descienda y nos envuelva, y que toda lengua, tribu y nación reconozcan que solo tú eres Rey. Y aunque nos intenten silenciar, aún más alto vamos a cantar. Y haremos historia y anunciaremos la luz admirable del que nos salvó, nos santificó, nos ha hecho suyos, y cantaremos, tu reino está aquí. Muy buenas noches, un abrazo para todos, un saludo muy especial en el nombre del Señor. Hoy oraremos y le daremos muchas gracias al Señor por su palabra. La Biblia es la palabra del Señor y contiene la palabra del Señor. El libro más editado en el mundo, el primero que se editó en el mundo occidental, el más leído, el más perseguido, el más amado, el único libro donde se habla de la salvación, de la divinidad del Señor y de la buena vida que vamos a tener todos. Los demás libros religiosos hablan de muchas cosas, pero no ofrecen una relación especial con Dios. Este libro sí lo hace. Así es que vamos a eso, a reconocer lo que es la Biblia, y vamos a orar por diversos temas que contiene la Biblia. Así es que, bienvenidos. Vamos a empezar. Buenas noches a toda la iglesia, a todos los hermanos que nos escuchan y a los amigos que verán esto después. Les saludamos y nos alegra que nos acompañen. Vamos a entregar este tiempo en manos del Señor, que Él nos dirija con su Santo Espíritu y que sea de edificación. Señor, gracias por este tiempo que nos permites compartir tu palabra, orar en comunidad, Señor, a través de estas redes. Señor, gracias por tu presencia, gracias por tu bendita palabra, Señor, que tanto nos ha iluminado el camino, que tanto nos ha enseñado, que tanto nos ha sustentado. Gracias porque dejaste tu palabra para que fuera lámpara para nosotros, Señor. Te amamos y te pedimos que este tiempo lo dediquemos con todo nuestro corazón para aprender sobre la palabra del Señor en este mes de octubre. Gracias, Señor. Amén. Amén.
Y en primer lugar, pues les invito que todos tengan en sus manos la Biblia, la palabra de Dios. Sabemos que hoy en día está en muchísimos aparatos electrónicos, pero si estás en casa, te animamos para que abras la palabra de Dios y aprendamos juntos sobre la importancia de la palabra del Señor. ¿Cuál es el objetivo de esta noche de oración y de palabra? Que reconozcamos la palabra de Dios en nuestras vidas, la necesidad que tenemos de ella y pedirle al Espíritu Santo que nos provoque un hambre a toda la iglesia cristiana en el mundo entero para escudriñar, aprender y obedecer la palabra del Señor. Y en primer lugar vamos a hablar de varios aspectos que normalmente no hablamos, pero hoy queremos tocarlos porque son importantes. La palabra de Dios es amada por los santos. ¿Cuáles son los santos? Los que hemos sido redimidos por la sangre del Cordero y hemos sido aceptados por su Hijo Jesucristo, y nos ha hecho santos porque nos ha apartado del mundo. Aunque estamos en el mundo, no somos del mundo. Y dice el Salmo 119, 47, por favor. Y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Pregunta para todo el que nos escucha, especialmente para la amada iglesia. ¿Tú amas la palabra del Señor? ¿Le dedicas tiempo? Cuando decimos que amamos algo o a alguien, compartimos tiempo con esa persona, queremos saber más de esa persona y entre más conozcamos, más amamos. Para poder amar hay que conocer, sí, porque lo desconocido es difícil amarlo. Y necesitamos que la iglesia del Señor se despierte y aprenda a amar la palabra del Señor. Dice el Salmo 119, 72. Mejor me es la ley de tu boca que miles y millares de oro y plata. Muy bien. Así que a veces nos desgastamos tanto, especialmente hoy en día, aunque siempre la gente trabaja y trabaja y trabaja para hacer dinero, para ahorrar, pero hay un tesoro que ese no se corrompe, que ese da frutos, que ese es un tesoro que siempre vamos a contar con él, y es la palabra del Señor. Mejor es la ley de tu boca que millares de oro y plata. La palabra de Dios es preciosa. Y a veces nosotros usamos coloquialmente la palabra precioso como algo bonito. No es así. Preciosa significa que es de gran precio, más que miles y miles de pesos en dinero o en posesiones. Sí, y hay un versículo muy cortico que es importante para los que creemos y estudiamos la palabra del Señor, y es el Salmo 119, 40. Sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. Amén. El problema de hoy en día es que hay muchos siervos que no se quieren sujetar al Señor. Todo el mundo quiere a Jesús como el Salvador. Hasta los impíos creen en Jesús como el Salvador, pero pocos queremos someternos a Jesús como Señor, como amo de nuestras vidas. Y exactamente tenemos que amarlo a Él, y nos dejó su Santo Espíritu y la palabra del Señor. Y su palabra es pura. Y hay un versículo muy importante, pastor, que es el Salmo 119, 140, y amada iglesia, y dice así: sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. Y hoy en día está de moda ser cristiano, está de moda ir a las iglesias, y la gente quiere a Jesús como su Salvador. Y todo el mundo, o mucha gente cree, la mayoría, pero pocos
quieren a Jesús como su Señor, como el amo de sus vidas, como el Señor de su corazón. Solo quieren un Salvador, pero no quieren ser siervos. Y aquí este versículo nos dice que su palabra es pura y que sus siervos amamos su palabra. Por eso es que nos alimentamos a diario con ella. Y dice Jeremías 15:16, pastor, por favor, léela. Fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Señor Dios de los ejércitos. Amén. Y hay tanta inanición espiritual ahora en el pueblo del Señor. Los musulmanes conocen el Corán, los judíos conocen la Torá, los cristianos no conocen la palabra de Dios, especialmente los cristianos no aman la palabra del Señor en su gran mayoría, y hay que comerla, así como nos levantamos en la mañana y anhelamos comida física, también debemos desear y comer la palabra del Señor, porque son gozo y alegría para nuestro corazón. A veces buscamos gozo y alegría en las personas, en las cosas, en las posesiones, aún en las actividades culticas, y el gozo y la alegría nos las da el Espíritu Santo, porque el gozo es un fruto del Espíritu Santo, y la palabra del Señor. Cuando la comemos y la disfrutamos, casi todo el mundo se sabe las promesas de memoria. Y eso está bien, porque es parte de la palabra del Señor, pero hay que comerla toda. No solo el postre, sino también hay que comer la verdura, hay que comer la proteína, hay que comer el carbohidrato, porque todo es nutritivo para nuestro cuerpo. Asimismo, es la palabra del Señor. Debemos valorarla, amarla, comerla y obedecerla. Pastor, amén. Oremos para que el Señor nos dé esa hambre de su palabra, para que más gente quiera aprender y que los padres, maestros, abuelos, pastores de hoy no se centren tanto en el discurso humano ni en enseñarle a sus hijos tanta cosa buena, pero que no puede ser reemplazada, sino que la prioridad tiene que ser la palabra del Señor. Oremos, hermanos. Padre, gracias porque tu palabra es verdad y es pura como leímos. Amén. Señor, tú enseñaste en ella que debemos educar a nuestros hijos amando tu palabra, Señor. La vida sería muy diferente, Señor, en el mundo si nosotros pusiéramos en práctica lo que ella dice. Señor, rogamos que tu Espíritu Santo nos guíe para que nos enamoremos de ella, Señor, y nosotros podamos descubrir, entresacar toda la vida que tú tienes para nosotros, Señor, a través de la lectura de tu palabra, Dios mío. Tu palabra dice que el Verbo se hizo carne. Sí. El Señor es la palabra encarnada. Así como amamos a nuestro Señor Jesús, debemos amar la palabra tuya, Señor. Ruego, Dios mío, que inquietes a mis hermanos, a todos los que escuchan y ven este programa, Señor, que puedan, Dios mío, enamorarse de esta palabra tuya. Ella cambió personas. Ella, tu palabra, al leerla, conquistó los corazones, produjo arrepentimiento y esperanza para seguir viviendo mejor, pero todo guiado por tu bendita palabra, Señor. Gracias. Amén y amén. Y ahora pues quisiéramos alabar al Señor con una canción de adoración, de exaltación al Señor.
Vamos a seguir adelante, mis hermanos. Tu palabra es como aceite sobre mis heridas, es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana, es mi consejo cada día y en las pruebas quien me guía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Tu palabra es como dulce miel para mis labios, es la perfecta melodía que me deleita cada día. Tu palabra es mi refugio en medio de las pruebas, en la tristeza es mi alegría y en soledad mi compañía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Tu palabra, Señor. Tu palabra siempre me sostendrá. Bueno, retornamos, seguimos alabando al Señor y quisiéramos ahora hablar de la Biblia como el libro de las edades. Desde la antigüedad, desde la creación, la palabra del Señor ha estado ahí. Lo que pasa es que se transmitía de manera oral. Sí. Pero el Señor con su palabra
ha sustentado la creación, ha sustentado a la humanidad y ha sustentado todo el universo. La palabra del Señor ha estado desde siempre y estará para siempre, porque la palabra del Señor es Él. Sí. Él no tiene principio Sí. ni tiene fin. Por favor, leamos el Salmo 119, 89, pastor. Dice así: para siempre, oh Señor, permanece tu palabra en los cielos. Amén. ¿Y a Isaías 48? Dice así: la hierba se seca, la flor se marchita, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Para siempre. Y en el pueblo judío, por ejemplo, la ley estuvo de boca en boca, de manera oral. Luego Moisés recibió los mandamientos y fue escrito. Y hasta el día de hoy, la ley mantiene al pueblo judío, ¿no? Al pueblo hebreo. A lo largo de los siglos, la palabra de Dios se tradujo a diferentes idiomas. Y así pasaron los siglos y la palabra de Dios permanece. Llegó la Edad Media, la edad del oscurantismo, y se produjo una oscuridad. ¿Por qué? Porque la gente no conocía la palabra de Dios. Uno, porque no sabía leer. Sí, eran analfabetas. Eran analfabetas las naciones. Y dos, porque se levantó una iglesia legalista, casi que ególatra, donde le prohibían a los feligreses leer la palabra. Y recuerdo que aquí en nuestro país, a nuestros bisabuelos y abuelos les decían que no leyeran la Biblia porque se iban a volver locos. Entonces, en la Edad Media hubo oscurantismo, persecución contra todo lo que significara significara obedecer a Dios en cambio de obedecer las leyes humanas, religiosas. Y por eso fue que el Señor de manera gloriosa utilizó a un monje agustiniano. Y este monje agustiniano tuvo una revelación del Espíritu Santo. Y cuando fue a Roma y vio todo eso, ese lujo y ese portento y esa Boato y esa riqueza, vio dos mundos. Él había visto un mundo de gente necesitada en su época y encontró que allí en Roma era un mundo diferente que no se compadecía con la realidad. Y ese es el problema de muchas iglesias hoy, que no viven en su burbuja y no se compadecen de la necesidad humana. Y Dios lo usó para traducir la Biblia, para levantar las tesis, por lo cual hasta el día de hoy celebramos el mes de octubre, el mes de la Biblia, con gratitud decimos, con humildad, gracias a Dios por la palabra de Dios, por la Biblia. Y no solo tradujo, que ustedes ya conocen la historia, hoy no nos vamos a dedicar a eso, pero también cuando se imprimió la Biblia en la imprenta de Gutenberg, porque es que el Señor va interviniendo en la historia y Él permite que las cosas sucedan para que vayan cuadrando y su voluntad se cumpla. Y entonces cuando se imprimió la palabra del Señor, la gente empezó a leer, especialmente en Alemania, con la palabra de Dios, porque ya habían muchos, ¿cómo se dice? Comenzaron a alfabetizar con la palabra del Señor. Exacto. Y ahí empezó la alfabetización del mundo occidental, que hasta hoy le damos gracias a Dios, a Lutero, a Dios que usó a Lutero. Y hoy en día, luego vinieron muchos enemigos de la palabra del Señor, y todavía los hay, ¿no? Hay países donde es prohibido, como en Corea del Norte, como en China, como en Afganistán, como en Irán. Muchas naciones todavía prohíben la palabra del Señor, pero la palabra del Señor
permanece y permanecerá por siempre. Y dice primera de Pedro 1:25. Mas la palabra del Señor permanece para siempre, de lo que hemos venido hablando. Pero también Pedro añade, y esta es la palabra que por el Evangelio, las buenas nuevas, les ha sido anunciada. Y estamos viviendo un tiempo donde se anuncian muchas buenas nuevas que no son las de Cristo, que no son las del Salvador. Se anuncian evangelios de prosperidad, se anuncian evangelios de orgullos, de egos, de engrandecimiento de las personalidades, hasta de las iglesias, de las denominaciones, pero el evangelio es sencillo, el evangelio es Jesús. Y eso es lo que nosotros tenemos que seguir creyendo y enfocarnos en la sencillez del evangelio. Sencillez, pero profundidad, que transforma las vidas. Amén. Amén. Entonces, oremos para que en los países donde, y también aquí en nuestro país, ¿no? En las regiones donde no se permite estudiar, aquí en el Cauca y ciertas regiones donde gobierna los rebeldes, se prohíbe y han asesinado a pastores. Entonces oremos para que la palabra del Señor siga corriendo y que los que la tenemos la amemos y la proclamemos, pastor. Amén. Padre, gracias porque tu palabra es eterna, Señor. Tú eres la palabra, Señor Jesús. Así es, Señor. Rogamos, Dios mío, que esta palabra permanezca, Amén. Señor, que todos los enemigos que se han levantado en contra de ella, Señor, sean atados en esos instintos, esos deseos de aniquilar tu palabra, Dios mío. Tu palabra dice, Señor, que es eterna y permanecerá, y nada que se levante en contra de ella podrá obrar para destruirla, Señor. Tu palabra Señor. permanece para siempre. Ayúdanos, Dios mío, a entender que la eternidad llegó a nosotros a través de tu sacrificio, Señor, pero que tú eres ese verbo encarnado, que has estado desde la eternidad, estás hoy y estarás para siempre, Señor, porque tú eres esa palabra, Dios mío. Te ruego, mi Señor Jesús, que tú permitas que cada uno, Señor, entendamos la eternidad, Dios mío, y que asumamos, Señor, que esa palabra bendita que eres tú, Señor, sea internalizada en nuestras mentes y en nuestros corazones. En el nombre de Jesús te honramos, Padre, por ella. Amén. Amén. Gracias al Señor. La Biblia, la palabra de Dios ha permanecido a pesar de tantos enemigos, pero ahora hay un enemigo en el corazón y es la no voluntad de estudiarla. Y esa arma es peor, ¿no? Que el fuego y que otras. Vamos a ver la palabra de Dios como alimento para nuestra alma. Y yo les invito en este momento a que recordemos esos versículos, esas situaciones que hemos tenido difíciles, donde nuestro corazón se ha quebrantado por alguna noticia, por alguna situación, por alguna pérdida, por alguna cosa que pasemos. Y ahí el Señor nos ha alimentado. La palabra de Dios es alimento para el alma. Qué bueno es, ¿no? Reconocer que la palabra del Señor alimenta nuestra alma cuando estamos en desazón, cuando el mismo pueblo de Israel que estamos viviendo estos días, ese horror de la guerra, el pueblo de Israel, muchos no creen en el Señor, pero el Salmo 121 ha estado ahí en sus ruegos. No se dormirá aquel que guarda a Israel.
y la palabra del Señor los sostiene y les da fuerza y les da ánimo para seguir. Y así es con nosotros y con toda la humanidad, porque es que la palabra de Dios no es solo para nosotros. La palabra del Señor está disponible para toda la humanidad, pero muchos no la conocen. Entonces, es alimento para nuestra alma. Veamos Deuteronomio 8:3, pastor. Pero antes de eso quiero decir, se han escrito cientos de libros que tratan de estimular al ser humano para sanarse espiritualmente, mentalmente. Muchos psicólogos, muchas disciplinas orientales han tratado de decir que dentro de nosotros está el poder para autosanarnos. Pero todos tenemos la Biblia, la palabra del Señor, que es lo que nos alimenta. Así que nuestras emociones, nuestros anhelos, nuestros deseos, nuestras angustias, todo eso es alimentado por la palabra del Señor. Y como dice Deuteronomio, y te afligió, dice Moisés, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber, escuchen bien hermanos, que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Dios vivirá el hombre. Y este texto se lo mencionó Satanás a nuestro Señor Jesucristo cuando él, después de ayunar, sintió hambre. Y el Señor, que conoce la palabra de Dios, desechó, rechazó las tentaciones que el diablo estaba poniendo en sí mismo, porque solamente Dios alimenta nuestro ser integralmente. Y eso nos hace cuestionar, ¿no? ¿Cuál es el afán de tu vida? Pelear casi a codo por ganar el pan. ¿Cuántos egoísmos, peleas, discusiones en todos los ámbitos, en los hogares, en las empresas, en las familias, aún en las iglesias? Tantos conflictos de poder, conflictos económicos, conflictos de egos y tanta lucha. Y dejamos a un lado la principal, el tesoro principal que debemos cuidar. La fuente, que es la palabra del Señor, es alimento para nuestra alma. Y sí, la psicología y todas las herramientas de que hoy disponemos son bendición y damos gracias al Señor. Además que el Señor es el que le ha dado sabiduría al hombre para que podamos usar todas esas ciencias, pero nunca podemos comparar la palabra de Dios con ninguna ciencia, porque el Señor es el mejor alimento para nuestra alma, el mejor consuelo. Cuando no hay palabras para consolar a alguien, la palabra del Señor consuela, porque es Padre de toda consolación, que nos consuela para que nosotros podamos consolar a otros. La psicología como disciplina nació en 1885, pero para que nosotros sepamos, los primeros que crearon esa disciplina de la psicología eran cristianos, y todo lo que establecieron para ayuda del ser humano lo sacaron de la Biblia. Que a través del tiempo el humanismo ha desvirtuado eso, pero esa disciplina nació de las herramientas, de la ayuda que hay para el ser humano que sale de la palabra del Señor. Sí, es verdad. Y los psicólogos le dicen a la persona, tienes que soltar, tienes que sacar de ti lo que te hace daño. Ahí en Mateo ya estaba escrito, si tienes algo contra tu hermano, ve y habla con él. Así que todas las ciencias vienen del Señor. Amén. Gracias a Dios. Y dice Jeremías 15:16, fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Y es que ya dijimos que comer la palabra alimenta,
pero no solo alimenta, sino que conforta, consuela, nos levanta cuando estamos devastados, nos da aliento. La palabra del Señor es proteína, proteína espiritual para nuestra alma. Pastor, leamos primera de Pedro 2:2, por favor. Esta es una invitación especial para todos, cristianos y no cristianos, para que al comer la palabra del Señor se convierta en alimento para su alma, pero entiendan que es Jesucristo. Y este versículo dice así: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis en la salvación. No solamente nos alimenta, sino que nos nutre y nos hace crecer. Y nos hace madurar. Y hay que tener cuidado porque hay muchas letras y muchos evangelios adulterados hoy en día. Y es como cuando aquí en Colombia alteran una medicina, le ponen el frasco, el empaque por fuera igualito que la original, pero por dentro te están echando cosas engañosas, adulteradas, que dañan la salud de la persona. Entonces tengamos cuidado de ser celosos, de solo comer la palabra del Señor. Tengamos cuidado con tantos programas, sermones de internet, porque la internet está pastoreando a muchas iglesias. Tengamos cuidado con la leche adulterada que se vende, que se regala, que se ofrece. Los malos ofrecen en las puertas de las escuelas gomitas que van impregnadas de marihuana, de cosas terribles. ¿Para qué? Para esclavizar a los niños, a los jóvenes. Asimismo, nos están vendiendo evangelios adulterados y mucha gente sin ningún discernimiento la come sin tener conocimiento de la verdadera palabra del Señor. Así que el Señor nos libre. La palabra del Señor es un filtro. Todo lo que le ofrezcan, mensajes de salvación, mensajes de prosperidad, mensajes de cualquier otra cosa que no sea lo que leímos anteriormente, que es sumamente pura, es la palabra del Señor. Como dice la pastora Nidia, la están adulterando para propios beneficios, para ser famosos, de manera que la invitación es, mis hermanos, seamos prudentes, sabios, al escuchar todo ese tipo de mensajes que están supuestamente enviados por el Señor y que están haciendo daño a mucha gente porque les están ofreciendo riqueza, casa, beca, carro y todas estas cosas, y esa no es la palabra del Señor. Pedro lo dijo, esta es la palabra que por el evangelio, o sea, las buenas nuevas que son Jesucristo, les es anunciada. Filtremos a través de la palabra del Señor todas esas cosas. Ustedes están en libertad de ver y oír esos sermones que ponen por internet, por televisión y todas esas cosas, pero tienen que filtrar todo a través de la palabra del Señor para no dejarse contaminar. Porque así como nos gusta y nos encanta conocer las promesas del Señor y recibir su amor, porque es que cuando uno lee la palabra uno recibe el amor y se siente amado por el Señor. También la palabra del Señor dice que es martillo devastador, ¿sí? No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Por eso les molesta a muchos la palabra del Señor. Pero también es poder, pero también es un escáner para nosotros mismos. Es muy fácil juzgar al otro, pero la palabra del Señor es un escáner, es como una sonda que se nos mete por dentro y nos conoce, nos retrata, nos lee, nos escanea, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Corta para allá, pero también corta para acá. Y tenemos que ser humildes y de corazón enseñable y dejarnos corregir.
y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Y cuando leemos la palabra y la persona es un ladrón y dice el que roba, no robe más, nos corta y nos está hablando al que roba, por ejemplo, no robes más, y eso tiene que doler hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, como cuando uno despreza un pollo, tiene para llegar hasta el fondo, rompe, quiebra y discierne los pensamientos. La palabra del Señor nos retrata como somos y las intenciones del corazón. Creo que necesitamos más discernimiento, pastor. La iglesia de Cristo, los pastores, los padres, los jóvenes, todo lo creen, le creen al que le ofrezca en el nombre de Jesús alguna cosa, ya creen. Necesitamos discernimiento. ¿Te parece si oramos por eso? Amén. Padre, con tu Espíritu Santo, guíanos. Sí, Señor. Tantos mensajes disfrazados de la palabra del Señor que llegan a los corazones, pero con propósitos Amén. que no son sanos, Señor. Así es. Con propósitos hasta tóxicos. Señor, yo ruego hoy que des discernimiento, sabiduría a tus hijos, para que todos esos mensajes que tal vez aparezcan muy buenos, muy esperanzadores, Dios mío, que nosotros podamos discernir lo que es la verdadera intención de la palabra tuya. Ruego, Dios mío, que a través de tu Espíritu permitas que cuando nosotros leamos tu palabra, ella nos escanee, como decía la pastora Lidia, Señor, y pueda llevarnos a una concepción de nuestra naturaleza pecaminosa, que podamos arrepentirnos cuando conozcamos hasta esos pecados ocultos que tal vez no nos acordamos, Señor, pero tu palabra los pone en evidencia para que nosotros decidamos ser santos, apartados para ti, y podamos ser sanos por tu palabra, Dios mío. En el nombre de Jesucristo lo rogamos, Señor. Amén. Amén. Y les invito a que alabemos al Señor con otra alabanza, y mientras tanto vamos meditando en lo que estamos aprendiendo. En Santiago 1, verso 2, está escrito que tenga gozo cuando pase por diversas pruebas, porque de allí saldré victorioso. Mi lamento cambiaste por danza, ya no hay tristeza, solo alabanza. Mi lamento cambiaste por danza, ya no hay tristeza. Yo danzo, 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 danzo en el proceso y grito, 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 grito. No moriré, doy vueltas, 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 vueltas. No me avergüenzo, hay fiesta, 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 fiesta en el desierto. Que tenga gozo cuando pase por diversas pruebas, porque de allí saldré victorioso. Mi lamento cambiaste por danza, ya no hay tristeza, solo alabanza. Mi lamento cambiaste por danza, ya no hay tristeza. Yo danzo, 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 danzo en el proceso. No moriré, doy vueltas, vueltas, vueltas.
Mientras viva te alabaré, aunque mis labios quieran callar. Dilo. Mientras viva te alabaré. Eso. Aunque el desierto me quiera secar, mientras viva te alabaré, aunque la higuera no florezca. Mientras viva te alabaré. Y aunque venga la enfermedad, mientras viva te alabaré, aunque mis labios quieran callar. Mientras viva te alabaré. Aunque el desierto me quiera secar, mientras viva te alabaré, aunque la higuera no florezca. Mientras viva te alabaré. Mi lamento cambiaste por danza, ya no hay tristeza, solo alabanza. Mi lamento cambiaste por danza, ya no hay tristeza. Yo danzo, 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 danzo. En el proceso grito, 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 grito. No moriré, doy vueltas, 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 vueltas. No me avergüenzo, hay fiesta, 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 fiesta en el desierto. La 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 la, la 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 la, la 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 Gracias, bienvenidos y vamos a seguir aprendiendo de la palabra del Amén, Señor. gloria al Señor. Vamos a ver cuál es el propósito por el cual el Señor nos dejó su palabra, porque la palabra del Señor es tan maravillosa que fue escrita a lo largo de como de 1500 años, Sí. ¿no? Esto no fue cuestión de un arranque de Dios y dijo voy a hacer que escriban. No, esto es el plan de salvación del Señor para el hombre, que Él todo lo sabe, todo lo ve, todo lo conoce. Él es omnisciente, omnipresente, y ha sido escrita a lo largo de 1500 años y usó como cerca de 50, 40, 50 autores, gente común y corriente, gente letrada, gente campesina, etcétera. Y Dios usó, pero todo eso tiene un propósito. Y vamos a leer sobre el propósito de la palabra del Señor. Juan 20:31 dice, para autenticar la divinidad de Cristo. Dice así, escuche bien, pero estas, hablando de las palabras del Señor, se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo. Recuerde que Cristo y Mesías son sinónimos y que significan el ungido, el enviado del Señor. Repito, para que crean ustedes que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que cuando ustedes crean tengan vida en el nombre del Señor. Amén, qué lindo, ¿no? Gloria a Dios. Es maravilloso saber que el Señor pensó en nosotros hoy, en el siglo XXI, que pudiéramos conocer su palabra y así conocemos a Cristo. El Espíritu Santo nos ayuda a entender, hay textos oscuros que se llaman y no entendemos todo. Y hay gente que le dice a uno, a los pastores nos dicen, no entiendo. No importa, si no entiendes, no te preocupes, no te desanimes. Normalmente en el discipulado les enseñamos a los estudiantes, empieza. Y les decimos también a ustedes ahora, si no tienen el hábito, empiecen con el Evangelio de Mateo, con el Evangelio de Juan. Lean un poquito todos los días y pídanle al Espíritu Santo, Señor, ilumíname, ayúdame a entender, a encontrarte aquí en esta palabra.
Y así vamos conociendo a Jesús y así vamos a tener fe y así vamos a crecer y a amarlo cada día más. Así que es muy importante que tengamos en cuenta este versículo, pero también el propósito de que el Señor haya tenido en su mente la palabra de Dios es para dar esperanza a los hombres. Este versículo es muy importante, pastor. Romanos 15:4. Dice así: porque las cosas que se escribieron para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras, y está con mayúscula esa palabra, las escrituras, se refieren a la palabra del Señor, tengamos esperanza. Si no hubiese sido por la palabra del Señor, el hombre del mundo moderno no hubiera comprendido estas cosas y no tendríamos esperanza porque no sabríamos en qué confiar, en quién esperar para que la salvación sea cumplida en cada uno. Si no se hubiesen escrito, no sabríamos nada acerca de Jesús. Así es que como quedaron escritas por la voluntad de Dios, es que nosotros tenemos esperanza. Esperanza, y aún hoy que está el mundo tan triste con estos ataques de guerra, con terremotos en nuestra nación, con tanta devastación, tanta guerra, no podemos perder la esperanza, porque por su palabra el Señor nos habla y nos narra historias de la antigüedad, historias más recientes, pero todo eso no tiene otro propósito sino consolarnos y hacernos vivir en la esperanza, pero no en una esperanza humana, en que las personas cambien, sino en una esperanza divina, en nuestro Salvador, y esperamos en Él. Cuando usted lee la palabra encuentra porciones que muchas veces hablan de las debilidades aún de hombres que el Señor escogió, porque eran seres humanos y la Biblia no oculta los defectos de muchos de estos hombres y mujeres que aparecen aquí en la Biblia. O sea que el Señor permitió que fueran escritos, como decíamos antes, para que nos escanee, porque siendo nosotros seres humanos con las mismas debilidades, los mismos pecados que cometieron los antiguos, aún siendo hombres y mujeres llamados por Dios, nosotros entendamos y que la Biblia nos lea y esas conductas anómalas, inadecuadas, pecaminosas que tenemos como seres humanos, podamos nosotros ver que en la Biblia quedó escrito que hombres y mujeres sufrieron lo mismo que nosotros, pero que tenemos acceso a confiar en el Señor y que tenemos la esperanza de que ese sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz sea efectivo en nuestras vidas, porque a través de ese sacrificio podemos retornar nosotros a cuando pasemos a la eternidad, estar en la presencia, disfrutando del Señor por la eternidad. Amén. Eso dice la palabra del bendición. Señor, Sí. porque en 1 Corintios 10:10 dice: y estas cosas les acontecieron como ejemplo, lo que yo estaba diciendo, y están escritas para amonestarnos, para llamarnos la atención a nosotros y a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Tenemos esperanza que el pecado que anida en el corazón del ser humano, como sucedió en la antigüedad con estos hombres y mujeres que ya lo dije, repito, que nosotros podamos retornar al camino de la santidad y de la salvación. Amén, qué lindo. Y como es un libro que nos da esperanza, que nos alimenta, que nos consuela, pues obviamente que la misma palabra del Señor nos invita a que sea leída de manera privada, de manera familiar, pero también que sea leída en la congregación. Que nunca se nos ocurra pensar que la palabra humana
o los cánticos que son tan importantes para adorar al Señor o cualquier otra actividad cúltica reemplace la lectura y la exposición de la palabra de Dios. Todo tiene que ser un conjunto para adorar al Señor, pero también para escuchar su corrección, su esperanza, su aliento de vida, su consolación para Y nosotros. es un mandato de Dios que estudiemos, que leamos la palabra del Señor todos los días. Es un mandato, no es una opción, no es si usted quiere. Tampoco se sienta obligado, hágalo por amor, que cada vez que usted lo haga con más intención y más intensidad, más amará la palabra del Señor y deseará meterse en ella, no porque lo digan los pastores, no porque lo manden en las iglesias, sino porque usted va a disfrutar de ese manjar especial que, como leímos antes también, es alimento para nuestro ser. Y ya vamos terminando, mis hermanos, en la palabra del Señor, en el libro de Deuteronomio 17, Él nos da consejos para los gobernantes, por ejemplo, pero en cierta forma todos gobernamos algo, ¿no? Gobernamos nuestra casa, los que tienen empresa, etcétera. Nuestra misma vida. Nuestra misma vida, claro que sí. Y dice Deuteronomio 17, 19, hablando de la palabra del Señor, del libro, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida. Todos los días, o sea, lo que hablábamos del alimento. Imperativo. Para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra. Y aclaremos que es temer al Señor. No es tenerle miedo, sino respeto, Reverencia. guiados por el amor. Porque si amamos al Señor, le respetamos, le reverenciamos, le adoramos. Muy bien, y creo que esa tiene que ser la conclusión en esta noche, que cada uno de nosotros leamos la palabra del Señor todos los días, que aprendamos a obedecerle, que guardemos sus palabras. Y también dice Isaías 34, 16, inquirid. ¿Qué quiere decir inquirir? Descubrir, meterse y examinar, bucear en ella para sacar esos tesoros que en ella hay, para sacar esas verdades profundas que Dios tiene aquí para la vida suya y la vida mía, para que particularmente, porque cada persona viva una vida mejor, se alimente, tenga esperanza y todas estas cosas que ya hemos mencionado. Y terminamos con Hechos 17, 11, donde dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Están hablando de los hermanos de Berea. Sí, sí. Y entonces ellos escuchaban a Pablo y a los misioneros, pero ellos llegaban y verificaban en las escrituras si lo que les acababan de decir era cierto o no. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer a diario, escudriñar las escrituras, verificar todo lo que escuchamos con la palabra de Dios para que podamos aprender a tener discernimiento, crecimiento, madurez, porque el Señor quiere que crezcamos, pero no solo que crezcamos nosotros y amemos al Señor y qué maravilla, sino para que sembremos la palabra del Señor en otros, para que hablemos, compartamos. Por eso en este mes de octubre siempre en nuestra iglesia está la cultura de que compremos una Biblia para compartir la palabra del Señor con alguna persona que no la conozca, que no la tenga, y podamos ser instrumento de bendición. Así que, pastor, Permítame leer este versículo. Escudriñen. Lo mismo que inquieran, como leímos en Isaías. En Juan 5:39 dice, escudriñen las escrituras. Otra vez con mayúsculas, se refieren a lo que concierne a la palabra del Señor. Escudriñen las escrituras porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna.
Eso Amén. lo está afirmando el Señor Jesucristo y él afirma y termina este versículo diciendo, y ellas, las palabras aquí escritas, son las que dan testimonio de mí. Si Amén. usted quiere saber del Señor, escudriñe. Si quiere Amén. conocer lo que Él hizo, escudriñe. Si quiere saber lo que le costó el sacrificio a Él para que usted y yo fuésemos salvos, escudriñen las Escrituras. Si quieren saber de los milagros que Él hizo, escudriñen. Si quieren saber cómo nos ama el Señor, escudriñen las Escrituras. Amén. Si quieren saber de la ternura del Señor, escudriñen. Pero si quieren saber los llamados de atención que Dios nos hace para que no pequemos, escudriñen las Escrituras. El Señor lo afirmó, que nosotros tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como nos amamos nosotros. Y recuerden que el prójimo es aquel próximo nuestro. El prójimo de los israelíes hoy son aquellos palestinos que están a su lado. Que aprendan a convivir en paz, que en nuestra tierra, en nuestra Colombia, nosotros podamos comprender que nuestro prójimo es aquel que vive en nuestro país. ¿Que tienen necesidad del Señor? Claro que sí. ¿Que necesitan un cambio en su vida? Claro que sí. ¿Que necesitan recibir con fe al Señor en su corazón? Claro que sí. Porque mientras el ser humano no reciba al Señor, no hay opción a la vida con Jesucristo en la eternidad. Estaremos en una eternidad oscura, separados de Dios, si no recibimos a Cristo. Así es que nuestro prójimo necesita que nosotros compartamos esta riqueza maravillosa. Recuerden cómo era su vida antes de conocer al Señor. Tal vez igual o más pecadores que aquellos que de pronto hoy señalamos. Éramos iguales, necesitados del Señor. Así es que ustedes decidan compartir la palabra del Señor, porque dice el Señor, a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna. Amén. Y les lanzamos un desafío, mis hermanos. Estamos en octubre, que de aquí a diciembre ustedes puedan leer por lo menos 1 o 2 evangelios de la palabra de Dios. Y acostúmbrense que el libro de Proverbios trae 31 capítulos, aunque sea un capítulo diario de Proverbios. En la mañana lean un capítulo de un evangelio y en la noche un capítulo de Proverbios, o si quieren al revés, pero leamos, escudriñemos, aprendamos, memoricemos. Amén. Y vivamos la palabra del Señor. Amén. Oremos. Señor, gracias por tu bendita palabra. Gracias porque nos edificas. Gracias porque podemos conocerte más por medio de ella. Gracias, Señor, por tu Santo Espíritu que nos ilumina para entender algunos de tus misterios, Señor, que nos has revelado en las Escrituras. Gracias por tu bendito Hijo Jesucristo, que vino, Señor, para darnos vida eterna y en la palabra nos enseña a creer, Señor, esta verdad, a confiar en tus benditas promesas y a asegurarnos, Señor, que podemos compartir vida a los que nos escuchan, Señor, por medio de tu palabra. Danos, Señor, sabiduría, regálanos, Señor, prudencia para compartir la palabra de una manera sencilla. Pero más que eso, Señor, te rogamos hoy como iglesia, como familias, como individuos, como nación, que nos ayudes a obedecer tu palabra, a vivirla, a perdonar, como dice tu palabra, al que nos ha ofendido. Señor, a servirle al que ha hablado mal de nosotros. Ayúdanos, Señor, a cortar todo chisme, a no permitirle al corazón a llenarse de motivos, Señor, para sentir rencor contra otra persona. Eso es, Señor,
obedecer, amar y comer tu palabra. Señor, nuestra iglesia, nuestra familia, nuestra vida, nuestro país cambiará cuando todos y cada uno de nosotros obedezcamos más las escrituras. Encomendamos, Señor, esta iglesia en tus manos y queremos ser personas e iglesias, Señor, que obedezcan las escrituras, porque cuando obedecemos y creemos, Señor, viene el avivamiento en nuestras vidas primeramente y luego en la iglesia. Gracias, Señor, por tu bendita palabra, por tu presencia y por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y vamos a orar por las necesidades, pastor, todos los que están enfermos, todos los que están sin empleo, que son muchos, que el Señor provea buenas ventas para los comerciantes, para las empresas, los emprendedores. Y también vamos a orar por la paz en el mundo entero, tantas naciones, Israel, que el Señor les dé fortaleza y guarde la vida de tantos seres humanos, pastor, por Amén. favor. Señor, tu palabra dice que si obedecemos tu palabra, todas estas bendiciones Sí, en Señor. ella escritas nos alcanzarán. Amén. Y no tendremos que correr detrás de esas promesas Señor. tuyas, Señor, Gracias. sino que vendrán corriendo detrás de nosotros, pero la condición es que obedezcamos a tu palabra, Amén. Señor. Ayúdanos. Rogamos, Dios mío, por la economía de cada familia, Sí, Señor. de nuestro país favor. y del mundo, Señor. Sí, Señor. Que haya pan, Dios mío, que Amén. nadie en el mundo entero carezca de alimento, Señor. Que tú abras tu mano, Señor, como lo has hecho hasta ahora, y proveas de una forma Amén. sobreabundante para que podamos aún compartir con el necesitado el pan que cada uno necesita, Dios mío. Bendice los empleos, bendice las empresas, bendice todo negocio de tus hijos, Amén, Señor. Señor. Tu palabra dice que tú Aleluya. bendecirás la obra de nuestras manos, Sí, Señor. siempre y cuando seamos obedientes a tu palabra. Está Amén. escrito en el libro de Deuteronomio, Señor. Gracias por tu bendición, Los Padre. enfermos, Pero también, Señor. Dios mío, hoy estamos clamando, Señor, para que en tu misericordia, Dios mío, obres con tu espíritu, Amén. para que todos los hombres aquieten su corazón Así y sea. cese la violencia. Nos duelen, Señor, Amén. todas estas familias que están de luto por pérdida de Amén. seres queridos Sí, en Colombia, que es el país donde muchísimas personas han perdido hijos, padres, hermanos, madres, Señor. Rogamos, Dios mío, que tú consueles, Dios. Amén. Oramos, Señor, por todos aquellos que en todos los conflictos alrededor del mundo han perdido seres queridos y Amén. hoy están intranquilos, temerosos, en incertidumbre, Dios mío, porque no saben si verán un nuevo día en sus Oh, vidas. Señor. En Ucrania, Señor, en En Israel. Palestina, en Israel, Señor, en todo Oh, este Señor. sector de la tierra donde tú viste la luz, Señor. Como humano, Dios mío, rogamos por toda Ten esta misericordia. tierra, Señor, que haya paz, Dios mío. En el nombre de Jesús rogamos, Señor, que tú obres y pongas tu mano de sanidad Amén. sobre todos los enfermos, Dios mío. Que la ciencia, la medicina y los milagros que vienen de ti sean, Señor, el canal de bendición y de salud integral para todos los Amén. seres humanos, Padre. Rogamos por los enfermos de nuestra comunidad, Sí, Dios mío. Señor. Tantas mujeres y hombres que están enfermos, Sí, Dios Padre. mío. Pon tu mano divina de sanidad, Dios mío. Pero también rogamos que consueles al que está triste, Señor. Le duele. A aquellos que están en depresión, Señor. Que tú les levantes y les saques
del pozo de la desesperación. Amén. Necesitamos de ti, mi Señor. Oramos para que amemos tu palabra, Sí, Señor. para que la internalicemos y echemos mano de ella, Señor, para que sepamos que la salvación viene de ti, Amén. que la salvación Gracias. viene como tú lo dejaste impreso en tu palabra, de aquel pueblo, Señor, que hoy está en guerra, Dios Así mío. Señor, por favor, intercede, Dios mío, para que la paz venga, Señor. En el Amén. nombre santo de Jesús, oramos por nuestros pastores, Amén. en nuestra comunidad, Dios Sí, mío. En el nombre de Jesús, por cada líder, Señor, por cada persona que es Sí, parte del buen desarrollo de esta iglesia, Dios mío, bendícele. Pero también, Señor, a todos los feligreses, Señor mío, que vienen a buscar tu nombre y buscan, Señor, pertenecer a esta comunidad, Dios mío, bendíceles a todos, Dios. En el nombre de Jesucristo, colocamos Amén. estos días, Señor, de esta semana, Señor, que está por terminar, Dios mío, que tú nos bendigas. Por los niños, Señor, que salen a esta semana de descanso, Amén. que puedan reposar, disfrutar. Por sus padres, que puedan recrearse, Señor, y vivir en familia la buena vida que tú quieres que tengamos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Los esperamos el sábado en el culto de jóvenes y el domingo en las 2 reuniones dominicales y también en el tiempo de oración todos los días a las 8:30 de la mañana. Un abrazo para todos, Y el Señor les recuerden que hay bendiga. unas Biblias disponibles a buen precio, muy baratas, para que ustedes puedan compartir la palabra del Señor. Amén. Dios les bendiga, les amamos. Tu resurrección venció la muerte, tu mano del abismo me